los tratamientos en función de lo que vayamos a evaluar, los dejamos secar, los empaquetamos y los introducimos en las cámaras que para tal efecto tiene el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Luego tenemos una serie de aparatos instrumentales que nos ayudan a poder determinar si la calidad del producto se ha visto afectada o no, bien por los tratamientos aplicados o bien al comparar distintas condiciones de cosecha, etcétera. Y uno de ellos es el color. A través de este colorímetro podemos saber de manera objetiva y no a través de la escala comercial cuál es el color del producto. Podemos utilizar un durofel que nos ayuda a determinar la dureza del producto, es decir, la deformación que sufre, por ejemplo, en este caso la piel del tomate. Podemos utilizar un penetrómetro, material, información sobre cuál es la fuerza necesaria para penetrar la piel del tomate. Un refractómetro para saber cuáles son el contenido en sólidos solubles totales y el pH. Entonces, bueno, lo que habíamos comentado, lo primero que tenemos que saber cuál es el criterio de calidad, en este caso, para los ensayos que hemos realizado en tomate, pues teníamos que saber que el color ha de ser homogéneo, que tiene que estar bien formado, que ser firme a la presión y no puede presentar daños, y todo aquello que se aleje de esto, es decir, cuando se produce un ablandamiento, la pérdida de peso o la proliferación de microorganismos, hace que se modifique la calidad negativamente. Existen una serie de métodos de conservación que, como les he comentado, son métodos de conservación que son una guía, y en este caso pues se recomienda que se refrigeren los tomates con aire húmedo, que dependiendo de la temperatura o dependiendo del atributo de calidad que nosotros vayamos o queramos, deberemos almacenar a una u otra temperatura, y la humedad relativa debe ser alta, del 90 al 95%, y que las atmósferas modificadas, en este caso, pues producen un beneficio moderado. En el caso del tomate hemos hecho bastantes ensayos. Los ensayos que se han realizado pues han sido muchas veces por demandas del propio sector. Existía una preocupación creciente en el año 2000, como pueden observar, de que el tomate, cuando llegaba a Southampton o a Rotterdam, llegaba en condiciones buenas, pero luego había unas quejas masivas de las cadenas de distribución, comentando que durante la conservación o durante el tiempo que tardaban en expenderse dichos tomates, se producía una falta de calidad. Por lo tanto, como no existía una recomendación específica sobre la temperatura óptima de conservación del tomate, precisamente el cultivar Daniela producido en Canarias, lo que intentamos fue optimizar la temperatura óptima a la que debían precisamente almacenarse o transportarse y almacenarse esos tomates para evitar la pérdida de calidad. En principio, las bodegas del barco llevaban la temperatura a 6 grados centígrados durante el transporte, que era precisamente la temperatura que, por bibliografía, pues era la recomendada. Sin embargo, nosotros observamos que cuando hicimos un ensayo de temperatura de conservación con 6, 9 y 12 grados centígrados, precisamente los tomates que presentaban alta calidad y menor incidencia de enfermedades post cosecha eran los que habían sido almacenados a 9 grados centígrados. ¿Esto qué significa? Que nosotros dimos la recomendación de que elevaran ligeramente la temperatura de la bodega de los barcos de 6 a 9 grados. Dicha recomendación fue asumida por FEDES y por ACETO, y a partir de ese momento empezaron a tener menos problemas de pérdida de calidad del producto. Otro ensayo que se hizo fue precisamente, como no todos los tomates se enviaban en el mismo estado de madurez, queríamos saber si el estado de madurez afectaba a la incidencia de enfermedades o no, o a la calidad, cuando se almacenaba a distintas temperaturas. Entonces se utilizaron como temperaturas de conservación 6, 9, 12 y 20 grados centígrados, y se utilizaron 3 estados de madurez: el estado verde, el estado pintón y el estado maduro. En todos los casos se observó que los tomates que más se enfermaron eran aquellos que estaban ya en estado maduro, a cualquiera de las temperaturas en las que se habían hecho los análisis. Nuevamente, la temperatura de 9 grados centígrados fue aquella que fue la más recomendable y la más adecuada porque se presentaba la menor incidencia de tomates enfermos cuando se conservaban a 9 grados centígrados los tomates verdes o los tomates pintones R1. Y por último,
la temperatura de 12 grados era la que se recomendaba para los tomates R2. Como hemos dicho anteriormente, existe cada vez una sensibilización de los consumidores hacia el consumo de productos que sean tratados con productos fungicidas. Por lo tanto, la aplicación de tratamientos no contaminantes durante la post-cosecha puede hacer que se diferencien estos tomates y, por lo tanto, utilizarse como herramienta de marketing. Por lo tanto, los objetivos fue evaluar distintos tratamientos físico-químicos que pudieran ser utilizados como alternativas al uso de fungicidas. En este caso, evaluamos el tiaminobendazol, que es el fungicida que se solía utilizar en las cooperativas, frente al hipoclorito sódico, a un tratamiento térmico y a un tratamiento con ultravioleta. En este caso se observó que el tratamiento que se asemejó más al efecto que tenía el fungicida era el tratamiento con hipoclorito sódico, y que, sin embargo, quitando el tratamiento con ultravioleta y el tratamiento térmico, que sí que produjo un gran porcentaje de tomates arrugados, realmente en el resto de parámetros, como fue el color, la dureza, el pH, el sabor, etcétera, no se vieron modificados por dichos tratamientos. A raíz de este ensayo que se hizo a nivel de laboratorio, lo que se intentó fue llevar este ensayo a la cadena comercial. Entonces se trataron los tomates con los distintos tratamientos, como pueden observar. En el caso del ultravioleta se disminuyó la dosis porque habíamos visto que en la simulación en el laboratorio los tomates presentaban unas manchas rosadas en la piel que habían sido por un sobrecalentamiento de la piel, y se redujo el tratamiento a solamente 30 segundos por cada lado. La primera diferencia que observamos fue que, si bien los tomates que se utilizan, o sea, que se seguían la simulación de la cadena comercial, al día siguiente ya estaban a la temperatura de los 9 grados centígrados, los tomates que eran cargados primero en Las Palmas y luego primero en Tenerife y luego en Las Palmas, no alcanzaban esa temperatura hasta que no pasaban 3 o 4 días. Es decir, en las bodegas, en los barcos, se tardan en alcanzar la temperatura de los 9 grados centígrados prácticamente 4 días antes de llegar a esa temperatura. A continuación, se mantienen durante otros 3-4 días hasta que llegan al puerto de Rotterdam, y es en ese momento en el que se optó por sacarlos a temperatura ambiente para poderlos evaluar. Cuando se sacan a temperatura ambiente, lógicamente la temperatura ambiente en las naves, no las cámaras de refrigeración, sino en el lugar donde nos dejaron poner las cajas, era prácticamente 14 grados centígrados, mientras que la temperatura en el laboratorio en Tenerife eran de 20 grados centígrados. Sin embargo, lo que sí que observamos fue claramente que tanto el tratamiento ultravioleta como el tratamiento térmico tenía a los 11 días después de haber sido transportado el producto prácticamente la misma porcentaje de enfermos que los que habían sido tratados con fungicidas, y mucho menor que los controles que no habían sido tratados con fungicidas. En el caso de los que siguieron claramente la cadena comercial, este hecho también se vuelve a observar con los tratados con ultravioleta. Sin embargo, lo que sí está claro es que precisamente la diferencia de temperatura, el que tarde 3 días prácticamente en alcanzar la temperatura de 9 grados centígrados, hace que cuando los tomates llegan a Rotterdam ya hay una incidencia de enfermedad que no ocurre cuando la temperatura se alcanza tan rápidamente en el laboratorio, la simulación por laboratorio.